A ver, imaginen esto, un movimiento que está en su apogeo, que de verdad está cambiando el mundo. Pero de repente, su mayor amenaza no viene de los enemigos de siempre, sino de adentro, de sus propios seguidores. Hoy vamos a ver cómo la Reforma Protestante, justo en su momento de mayor éxito, estuvo a punto de destruirse a sí misma. Y esta pregunta es el centro de todo, ¿eh? Después de ser declarado hereje, Martín Lutero, de la noche a la mañana, desaparece. Nadie sabe dónde está. Para miles de sus seguidores, fue como si la voz de la Reforma se hubiera apagado de golpe, dejando un silencio aterrador y, claro, un vacío de poder que muy pronto se llenaría de caos. Vamos a ver esto con más detalle. La desaparición de Lutero fue mucho más que un simple problema, o sea, desató una verdadera crisis nacional que, curiosamente, provocó dos cosas a la vez: pánico y una oportunidad inesperada para que el movimiento se hiciera todavía más fuerte. El ambiente era de una incertidumbre total. La gente común, que veía a Lutero casi como un héroe, estaba lista para levantarse en armas. De hecho, la reacción fue tan fuerte que sus enemigos, que al principio celebraron que desapareciera, de pronto empezaron a tener miedo de la furia de la gente. Y aquí pasa algo increíblemente irónico. Lejos de apagar el fuego, la ausencia de Lutero lo avivó con más fuerza que nunca. Sus escritos se volvieron lectura obligatoria, y otros reformadores, sintiendo el peso de la responsabilidad, pues redoblaron sus esfuerzos. La causa, en vez de debilitarse, se fortaleció. Pero claro, todo este fervor sin control abrió la puerta a una amenaza interna, una mucho más peligrosa. Surgió lo que podríamos llamar una reforma falsificada. Un movimiento que sonaba como la Reforma, que usaba sus mismas palabras, pero que en el fondo estaba impulsado por el puro fanatismo. Y aquí es donde entran en escena estos falsos profetas. Aseguraban tener revelaciones directas de Dios. El gran problema es que ponían sus propios sentimientos y sus supuestas visiones por encima de las Escrituras, que era justamente el pilar sobre el que Lutero había construido todo. Incluso llegaron a decir a la gente que quemaran libros y destruyeran imágenes en las iglesias, provocando un caos inmediato. A ver, el contraste era total. Mientras Lutero había construido todo sobre el principio de sola escritura, esa idea radical de que solo la Biblia es la guía, estos fanáticos se basaban en impresiones subjetivas, en lo que sentían. El método de Lutero era la razón y la predicación. El de ellos, la agitación y un supuesto espíritu que lo único que hacía era generar desorden. Hay que tener audacia, ¿eh? Se presentaron en Wittenberg, el corazón de la Reforma, y se plantaron delante de los colaboradores de Lutero diciendo esto. No venían a sugerir nada, no. Venían a declarar que su autoridad era superior a la de cualquier reformador. La situación era tan confusa que hasta Felipe Melanchthon, el brillante teólogo y mano derecha de Lutero, no sabía ni qué pensar. Se daba cuenta de que había algo poderoso en estos hombres, pero no lograba saber si venía de Dios o de otro lado. Y claro, esa incertidumbre paralizó por completo a los líderes en Wittenberg. Pero Lutero, desde su exilio en el castillo de Wartburg, no tuvo ni la más mínima duda. En cuanto se enteró de lo que pasaba, lo vio clarísimo. Para él, esto no era nada nuevo, sino una táctica muy vieja, una imitación, una falsificación diseñada para desacreditar la verdad. Y el daño, por supuesto, fue inmediato y terrible. La ciudad universitaria de Wittenberg se hundió en el caos. Los estudiantes, atraídos por esta nueva espiritualidad tan emocional, dejaron las aulas. El orden social se vino abajo y todo el trabajo de años de reforma parecía a punto de colapsar. Mientras tanto, los enemigos de la Reforma, estaban encantados, viendo el espectáculo. Vieron en esta división interna la oportunidad de oro para recuperar todo el terreno perdido. Pensaban, perfecto, se van a destruir solos. Fue justo en este momento, en el peor momento posible, que Lutero tomó una decisión que iba en contra de toda lógica y que ponía su vida en un riesgo tremendo. Decidió volver a Wittenberg. Pero no para luchar contra el Papa o el Emperador, sino para enfrentar el caos que habían sembrado quienes se decían sus aliados. La fe que tenía en este momento era, absoluta. Pensemos en esto.
Era un fugitivo, le habían puesto precio a su cabeza y, aún así, le escribe a su protector, el príncipe, y básicamente le dice que no necesita su protección. Su confianza no estaba en espadas ni en ejércitos, sino en algo mucho más grande. Y bueno, ¿cómo fue esa confrontación? Lutero no llegó con guardias ni con decretos. Su plan era enfrentar el fanatismo con su única arma real, la palabra de Dios, predicada con calma, con claridad y con muchísima paciencia. Su estrategia fue metódica y, la verdad, brillante. Durante 7 días seguidos subió al púlpito y simplemente predicó. No atacó a las personas, sino a las ideas. No impuso nada, sino que razonó con la gente, confiando plenamente en que la verdad, una vez expuesta, haría su propio trabajo. Y aquí está la clave de todo su argumento. La fe no se puede forzar. Es un acto voluntario, algo que nace del corazón. Cualquier intento de imponer creencias, ya sea a la fuerza o con manipulación emocional, lo único que crea es hipocresía, no una fe de verdad. Para Lutero, la evidencia estaba ahí. El poderoso sistema papal no se había debilitado por la guerra o la política, sino por la simple predicación de la Biblia. Su lógica era, si la palabra tenía ese poder tan inmenso, ¿para qué usar la violencia o el caos? Solo había que dar un paso al lado y dejar que la palabra actuara. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. El fanatismo retrocedió, el orden volvió a Wittenberg y la reforma, ahora purificada de esta crisis, entró en una nueva fase de expansión, una fase marcada por algo clave, el acceso al conocimiento para todos. Porque al volver, Lutero no solo predicó, terminó uno de los proyectos más revolucionarios de la historia, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Por primera vez, la gente común y corriente podía leer las Escrituras por sí misma, en su propio idioma, sin necesitar a un intermediario. El poder estaba pasando de la institución a la persona. El alcance de esto fue increíble. De repente, la Biblia dejó de ser un libro cerrado, exclusivo para clérigos y académicos, y se convirtió en el libro del pueblo. Se leía en las casas, en los talleres, en las escuelas, por gente de todas las clases sociales. El resultado fue, ni más ni menos, que una auténtica revolución cultural. El tener acceso directo a las Escrituras no solo cambió la fe de la gente, sino que también despertó su intelecto. Fue el comienzo de una nueva era de pensamiento crítico y de dignidad personal. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? La crisis en Wittenberg sugiere que, aunque la opresión que viene de fuera es peligrosa, quizás la amenaza más grande para cualquier movimiento de verdad viene desde adentro, de la falsificación, del fanatismo, de cuando se abandonan los propios principios.